A continuación, para dar inicio al seminario, quisiera presentar al docente que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Jonathan Martínez, psicólogo, docente de pre y posgrado, director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar UNAP, máster en Gestión Educativa, magíster en Gestión Educativa y RRHH y Habilidades Directivas, doctor en Psicología Clínica y de la Salud, postítulos en Psicoterapia Adultos, diplomado en Docencia Universitaria, en Psicología Laboral, Organizacional, Habilidades Directivas y en Evaluación Psicológica, certificado en Enseñanza Superior y en Estrategias de Enseñanza Digital. Les damos paso a Jonathan para que inicie con su presentación. Ya, profesor. Oye, muchas gracias por la invitación, como siempre. Voy a compartir la pantalla. Em, Estábamos haciendo millones de cosas, como siempre, pero bueno, aquí estamos nuevamente. Bueno, tema interesantísimo, ¿verdad? El tema del trauma complejo. En estos últimos años ha ido como en ascenso el interés de los profesionales de la salud mental en este tipo de complejidades que nos toca ver en la consulta. ¿Ya? Hay obviamente probablemente muchos colegas, quizás alguno de los que está acá presente, si trabaja en un sistema un poquito judicializado, probablemente se va a dar cuenta de que esto es muy, muy habitual. ¿Ya? Bueno, tal como dijo aquí la colega, bueno, mi nombre es Jonathan Martínez, pero Martínez Líbano, eso siempre es importante, mi madre es muy importante. Yo soy psicólogo clínico, terapeuta cognitivo-conductual, esa es mi línea. También soy académico e investigador. Hoy día les voy a mostrar algunas investigaciones, algunas cosas que probablemente pueden ser bastante novedosas para ustedes. em, y un poquito lo que les quiero referir hoy día, que para poder tratar en definitiva el trauma complejo, chiquillos, es que efectivamente nosotros tenemos que sí o sí estar preparados. ¿Ya? El trauma complejo es, sin lugar a duda, uno de los elementos más difíciles que vamos a tratar dentro de terapia. Tiene elementos bastante parecidos al estrés postraumático, probablemente eso ustedes lo saben. Sin embargo, tiene unas complejidades tremendas, dado que, por ejemplo, la exposición a los eventos traumáticos por parte del paciente han sido reiteradas. ¿Ya? Me ha tocado varias veces atender pacientes con trauma complejo, ¿ya? Em, y me gusta hablar de trauma complejo porque efectivamente siento que los profesionales de la salud aún nos falta mucho por aprender. Y probablemente yo hoy día les voy a mostrar varias orientaciones dentro de lo que es la terapia cognitiva conductual que han avanzado tremendamente en el tratamiento. ¿Ya? Una de ellas es la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma, así se llama. ¿Ya? En donde claramente es una innovación de la TCC, en donde se incorpora a los padres en el tratamiento, ¿ya? O a los cuidadores primarios, ojo. ¿Ya? Y ahí muchas veces como psicólogos efectivamente tenemos que tomar la decisión si es que incorporamos o no incorporamos a la persona significativa, dado que a veces, y lamentablemente, debo decir esto, es que la persona significativa es la que ha perpetrado o la que ha generado el trauma complejo. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo un paciente que es bipolar, este chiquillo, un cabrón súper joven, 34 años. Em, yo me acuerdo de las primeras sesiones cuando lo conocí, venía mal diagnosticado primero que todo. Ese era un tema ya difícil. Venía mal diagnosticado porque venía diagnosticado por un psiquiatra con una distimia, pero claramente no presentaba los síntomas de un distímico, presentaba claramente los síntomas de un cuadro bipolar. ¿Ya? Entonces cuando comencé a atenderlo, obviamente que dije, pucha, aquí esto no está bien, finalmente. Por lo tanto, lo derivé a psiquiatra y efectivamente el psiquiatra confirmó mi diagnóstico, que en estricto rigor no era una distimia, sino que un cuadro bipolar. ¿Ya? Pero eso no es todo. Conociendo un poquito la historia de este chico, ¿ya? Eh, pude observar efectivamente el trauma complejo que él hasta el día de hoy lo experienciaba. Había pasado por varias casas de menores. Su papá había sido muy cruel con él, pero de verdad habrá situaciones así que uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Ya? Y claro, y finalmente mi diagnóstico era trauma complejo.
¿ya? Entonces, en razón de eso, trabajé con él con un enfoque, ojo, no con el centrado en el trauma complejo como el que les voy a mostrar hoy día, porque ya era adulto, entonces lo resignifiqué con varias otras cosas más. Entonces, bueno, ahí están mis datos. Está mi correo DIPA, si alguien quiere escribirme, ningún problema, respondo. No es WhatsApp, eso sí, acuérdense, probablemente contesto en 2 o 3 días más. Está mi LinkedIn ahí y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a hablar hoy día de varias cosas. Vamos a hablar un poquito del trauma, vamos a hablar de trauma complejo, diferencia entre el trauma complejo y otras experiencias clínicas desde el DSM-5. Vamos a hablar específicamente de la TCCT, que es la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma. Vamos a hablar de algunas recomendaciones y vamos a hacer algunas invitaciones finales. ¿Ya? Em, Puse la alarma en el reloj porque me han retado, porque me paso siempre, así que vamos a tratar de ajustarnos a las horas y 15 minutos. ¿Ya? Bueno, primero que todo, hablar un poquito del desarrollo de esto. Ya, efectivamente, nosotros debemos identificar, chiquillos, de que nosotros nos hablamos de trauma complejo hasta por ahí, por la década de los 90. ¿Ya? Obviamente que independiente de que nosotros seamos cognitivos conductuales o conductuales acérrimos, chiquillos, no podemos no dejar de reconocer la importancia de Freud en lo que es el tratamiento, obviamente, el trauma, pero también más que en el tratamiento, yo creo que es como en el reconocimiento de la importancia del trauma en la psiqui. ¿Ya? Em, si bien efectivamente quizás cognitivos conductuales y psicoanalistas somos diametralmente distintos, de todas formas el entendimiento del trauma lo tenemos probablemente bastante transversalizado. ¿Ya? Entonces, miren, interesante la historia de esto del trauma. Lo primero que ya empezó a hacerse un poquito más científico, estudiado por neurólogos, psiquiatras, psicólogos, fue este shock de Granada, que se llamó el shell shock, ¿ya? Que es un fenómeno muy interesante, ¿ya? Que marcó el inicio finalmente del estudio del trauma, ¿ya? Del estudio científico, a eso me refiero. ¿Ya? El shell shock es fue esta primera como baja de autoestima, por así decirlo, no sé cómo colocarlo de otra forma, de los médicos cuando recibían finalmente a los soldados que venían de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque en definitiva, al principio no aparecía ninguna situación que pudiera cubrir uno la existencia de un trauma. Sin embargo, después a los meses comenzaron a ver como síntomas y por lo tanto efectivamente lo que comenzamos a ver ahí es una serie de presencia psicopatológica que de verdad los neurólogos y psiquiatras de la época no se esperaban. De hecho, hay un par de artículos ahí que les voy a recomendar, les voy a dejar los links para que lean un poquito la historia de esto, porque es bien interesante, me gusta mucho la historia de la psiquiatría, de la psicopatología. Y en la Segunda Guerra Mundial probablemente ya hablamos de una neurosis de guerra. Ya efectivamente se empezaron a hablar ya de experiencias traumáticas. En la Primera Guerra Mundial la gente decía no va a pasar nada porque estos son hombres fornidos, son hombres duros. Y al poco tiempo se dieron cuenta que, pucha, que estaban experimentando situaciones traumáticas muy complejas, en donde obviamente la ciencia en esa época, la medicina en esa época tenía poco y nada que hacer. Y después de la Segunda Guerra Mundial también pasó exactamente lo mismo. ¿Ya? Ahora bien, en la Segunda Guerra Mundial, obviamente los médicos estaban mucho más atentos a las posibles consecuencias. Y no se equivocaron, porque efectivamente los soldados que llegaban de la Segunda Guerra Mundial también venían con estrés postraumático. ¿Ya? Sin embargo, no es hasta pucha, el trabajo con los veteranos de Vietnam que se habla ya del estrés postraumático propiamente tal. ¿Ya? Y aquí va a aparecer un nombre que es muy importante. De hecho, si alguno de ustedes después quiere un libro de él, lo tengo por ahí, no me acuse de estar traficando libros. Y aquí va a aparecer un sujeto que es tremendamente importante en lo que tiene que ver el entendimiento del trauma complejo, que es Bessel van der Kolk. ¿Ya? Este chiquillo finalmente es el pionero de lo que es el estudio del trauma, del estrés postraumático, y este chiquillo nos ilumina de muchos elementos psicofisiológicos, neurológicos, de cómo finalmente el trauma, por ejemplo, afecta el cerebro de las personas. ¿Ya? De hecho, la otra vez lo vi a mí me llamó la atención, honestamente, que en la tercera
pusieran una entrevista a él. Yo lo encontré increíble en realidad, no pensaba que eso iba a pasar en la tercera, tanto así que les traje el monito o el recorte del diario donde aparece él hablando en la tercera. Interesante, ¿ya? En 1980 ya efectivamente el TEP pasa a ser parte del DSM-3, ¿ya? Pero después aparece en el 92 por ahí, obviamente la Judy Herman, ¿ya? También muy importante, ojo, porque ella publica un libro que es clásico, ¿ya? Que es La recuperación del trauma. ¿Ya? Y hasta el día de hoy nosotros hay elementos que ocupamos de ella, que tiene que ver con la conceptualización, con la recuperación del trauma, por ejemplo, y hay elementos que de frentón la terapia cognitivo-conductual hace propio de ella. ¿Ya? Por lo tanto, es una persona que hay que destacar en esto. Y Francine Shapiro, usted sabe probablemente que es el creador, desarrolla finalmente la terapia de de la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, ya la MDR. También importante en este hito, después Peter Levine y Gabor Mate y Bruce Perry continúan finalmente como desarrollando más el conocimiento del trauma complejo. Y en la actualidad, chiquillos, yo creo que estamos más centrados, más que en seguir descubriendo los síntomas, estamos mucho más centrados en encontrar tratamientos más efectivos para el tratamiento de, evidentemente, esta situación compleja que es el trauma complejo. ¿Ya? Por lo tanto, esta historia es tremendamente importante porque tenemos que saber finalmente cómo llegamos a la actualidad. ¿Ya? Aquí están estos, el shell shock que les decía anteriormente. Este es un artículo de 2014 muy interesante, honestamente. Eh, Ahí les dejo el link. Ustedes lo pueden después copiar. Si quieren, pueden después, cuando uno coloca en el internet, puede traducirlo. Entonces uno puede entender bastante bien lo que dice el artículo. Y lo interesante de este artículo, chiquillo, es que tiene las anotaciones de los neurólogos de la época. Y en ese momento, de verdad, este concepto de estrés postraumático era absolutamente desconocido. Por lo tanto, es muy interesante leer este artículo porque tiene transcripciones directas. Entonces uno se da cuenta cómo la observación de los neurólogos, psiquiatras de la época, empezaron a elucubrar lo que en la actualidad nosotros conocemos como estrés postraumático. ¿Ya? También este libro es muy importante, creo yo. Aquí hay un libro que se llama El Trauma and the Vietnam War Generation, ya que es un libro que hace un estudio longitudinal muy increíble de cuáles han sido los efectos, lamentablemente, de la guerra de Vietnam. ¿Ya? Aquí también les dejo el link para que lo puedan leer, porque también, a mi juicio, como les digo, bueno, a mí me encanta mucho la historia. Yo, de hecho, en algún momento yo quería ser profesor de historia, pero terminé siendo psicólogo. Bueno, poco contarles que este también es un artículo muy interesante y este libro también ahí lo tengo por ahí medio craqueado, así que si alguien lo quiere. Tal como les decía, el Besen van der Kolk, ¿ya? Aparece en las noticias acá en Chile, en el diario La Tercera, eh, porque de alguna otra forma existía como la inquietud de qué iba a pasar con nosotros en razón del COVID-19. ¿Ya? Ojo, y tiene lógica, ¿no? Probablemente estar encerrado tanto tiempo, por ejemplo, obviamente estar en estas condiciones que estuvimos, con miedo de manera permanente, por ejemplo, efectivamente nosotros podríamos elucubrar la aparición de síntomas bastante parecidos a lo que es el trauma complejo, ¿ya? Eh, y yo les recomiendo este libro, que de verdad que está muy bien escrito, The Body Keeps the Score, por ejemplo, que traducirlo en español sería como el cuerpo lleva la cuenta, en definitiva, de qué forma finalmente el trauma afecta, produce cambios fisiológicos y de verdad hay elementos muy interesantes ahí que rescatar para poder entender la neurociencia finalmente de lo que es el trauma. ¿Ya? Y de cómo en definitiva el trauma va dejando huellas, ojo, en nosotros y en todo nuestro quehacer, lamentablemente, a lo largo de nuestra vida. ¿Ya? Por eso es importante, a mi juicio, que ustedes, bueno, y todos podamos tener estrategias que estén validadas científicamente y que efectivamente nos ayuden a mejorar a nuestro paciente, usuario, llámelo como usted quiera, ojalá en la menor cantidad de sesiones. ¿Ya?
Porque inherentemente a un paciente que tiene un trauma complejo ya le cuesta creer mucho, tiene problemas de vinculación, por ejemplo, tiene problemas de apego. em, por lo tanto, nosotros tenemos que ser como terapeutas, darles estrategias que sean efectivas. Y la terapia cognitiva conductual probablemente debe ser la terapia que en estos momentos está teniendo el mejor rendimiento, y ahí les voy a mostrar varios metaanálisis que lo dicen, en lo que es el tratamiento psicológico, psiquiátrico, em, del trauma complejo, obviamente, pero también de otros trastornos, ¿ya? Por lo tanto, este librito téngalo ahí en cuenta. Y también se los puedo mandar, lo tengo por ahí, pero no me acuse de estar traficando, ¿ya? Y como les decía, Judy Herman, muy importante, tiene que ver con el tema de la recuperación del trauma. Efectivamente, ella establece finalmente algunas fases, ¿ya? Y que, ojo, la terapia cognitiva conductual también las toma en cuenta, ¿ya? En el tratamiento. De hecho, la terapia cognitiva conductual tiene como objetivo, de hecho, la terapia centrada en el trauma, por ejemplo, la TCC centrada en el trauma, tiene el objetivo, o por así decirlo, sí, el objetivo terapéutico en realidad de que podamos tratar esto entre 15 y 16 sesiones. ¿Ya? Parece loco esto, en realidad. Uno dice, ya, pero ¿cómo hacen 15, 16 sesiones un tratamiento de trauma complejo? Bueno, después vamos a hacer un curso de esto y la idea es que ir mostrándoles sesión a sesión cómo se hace, porque es tan ordenada la terapia cognitiva conductual que de verdad tiene objetivos por cada una de las sesiones, tiene en definitiva algunas estrategias muy interesantes que yo también la ocupo en otro tipo de trastornos, por ejemplo, la crisis de pánico, en la depresión, por ejemplo. Sin embargo, aquí creo yo que donde genera el mayor cambio, chiquillo, es como en la revinculación con figuras como potentes que debe tener este chiquillo, chiquilla. ¿Ya? Ahora bien, también otra distinción, ojo, de la terapia centrada en el trauma, es que las sesiones son un poquito más largas. ¿Ya? Una hora y media, por ejemplo. Disculpen, muchas veces también en las sesiones, no al principio, ojo, pero sí en la mitad del tratamiento se incorporan a las personas significativas y muchas veces está mitad de la sesión con el niño o niña adolescente, ¿ya? Y la otra mitad de la sesión están con los padres, ¿ya? O con la persona o la figura significativa, ¿ya? Em, entonces, Judy Herman va a establecer estos tres como fases. Primero, la estabilización. Obviamente nosotros tenemos que darle una seguridad a nuestro paciente. El paciente tiene que estar, intentar obviamente estabilizarlo lo más rápidamente posible, porque efectivamente la persona está con muchas veces con recuerdos traumáticos, está con emociones muy intensas, está muy desregularizado, está muy descompensado. ¿Ya? Por tanto, la primera fase claramente es la estabilización. Y hay un tema que me gustaría decirle a ustedes que al menos yo lo hago y funciona bastante bien. En las primeras sesiones, obviamente, chiquillos, que nosotros tenemos que centrarnos mucho, mucho en el vínculo, ¿ya? Y yo creo que lo que hace la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma es algo muy distinto a lo que hacen las terapias cognitivas conductuales de segunda generación, por ejemplo. ¿Ya? Las terapias cognitivas conductuales de segunda generación, por ejemplo, chiquillos, se centran son muy robóticas, son demasiado robóticas. Y sesión uno ya haga el test, sesión 2 retroalimenta el test, sesión 3 bueno, reestructuración cognitiva, sesión 4 hable. Entonces, lo que hace la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma es que le da mucha importancia a la vinculación entre paciente y terapeuta. ¿Ya? Por lo tanto, uno pasa generalmente 2 o 3 sesiones tratando de construir este vínculo. ¿Ya? Porque, ojo, nadie se vincula con aquello que le daña o nadie se vincula con personas que evidentemente no son conocidas para uno. ¿Ya? Entonces hay un tema importante, la estabilización. Después, el duelo y el recuerdo, o sea, el recuerdo y duelo, por ejemplo. Y aquí en esta fase, obviamente, se trabaja en el procesamiento del trauma, por ejemplo. Desde la terapia cognitiva conductual muchas veces se trabaja con estrategias de exposición, ¿ya? Bueno, al menos yo lo hago con imaginería, ¿ya? Y finalmente la reconexión y la reintegración, ¿ya? Entonces, de nuevo insisto, esto téngalo en mente, chiquillos, porque probablemente son como los grandes pasos finalmente que nosotros tenemos que cumplir, ¿ya? La terapia cognitiva conductual centrada en el trauma la hace entre 15 y 16 sesiones.
¿ya? Ese es el objetivo, finalmente, tratar de ser lo más efectivo posible. Y yo les voy a mostrar otras orientaciones dentro de la terapia cognitivo-conductual que son de verdad, pero de verdad muy interesantes, ¿ya? El tema es que son bastante nuevas, ¿ya? Entonces, em, yo creo que hay un desconocimiento, yo creo que la mayoría de las personas que cree em, conocer la terapia cognitivo-conductual muchas veces no dicen Ellis Beck, ¿ya? Y algunos más antiguos dicen, no, estos chiquillos solamente ven la conducta, ¿ya? O sea, tienen que saber probablemente, y ustedes lo saben, que la terapia cognitivo-conductual ha evolucionado tremendamente, ¿ya? Y en la actualidad, por ejemplo, dentro de los subtipos de terapia cognitivo-conductual, la que está teniendo mejor rendimiento lejos, pero así, lejos, es la terapia aceptación-compromiso, ¿ya? Em, esta terapia, obviamente, de Hayes, ¿ya? Que yo los invito a que la miren, de verdad. Si no la conocen, mírenla, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es el trauma? El trauma obviamente puede ser cualquier situación que pueda generar una lesión o daño grave, ya sea físico, psicológico, causado por cualquier evento o situación intensa y a menudo inesperada, ¿ya? Pueden haber dos tipos de trauma: el trauma físico, obviamente que es una lesión corporal, como ustedes ya bien saben, y el trauma psicológico, ¿ya? Y aquí el trauma psicológico es una respuesta emocional psicológica a eventos que son extremadamente estresantes y perturbadores para el individuo, ¿ya? Aquí estamos hablando de trauma, por si acaso solamente no, aún no ingresamos a hablar acerca del trauma complejo, ¿ya? Ahora bien, ¿qué es lo que son o cuáles son los trastornos que se relacionan entre el trauma, por ejemplo, y otros factores de estrés desde el DSM-5? Primero vamos a tener el clásico, ¿verdad? El del trastorno de estrés postraumático, ¿ya? Obviamente existe un evento traumático, por ejemplo, en donde el sujeto, el paciente en definitiva, ha tenido en riesgo su integridad física, su vida, por ejemplo, y eso puede llevar finalmente a una reexperimentación, a flashback, a cambios conductuales importantes, entre otras cosas, ¿ya? Recuerda que ahí hay un tema muy interesante, siempre lo aclaro por si acaso. El sujeto pudo haber experimentado la situación, ojo, ya, eso es importante, pero también pudo haberse enterado, ya, o saber la situación, o lo pudo haber visto, ya. No necesariamente el sujeto lo experimentó él mismo, ya. Entonces, en el estrés postraumático, chiquillo, entonces vamos a tener esa situación, un evento traumático, entonces, que eso va a generar finalmente repercusiones a todo nivel en el sujeto, ¿ya? También está el estrés agudo, que tiene los síntomas similares al TEPT, ¿verdad? Sin embargo, obviamente los síntomas aparecen inmediatamente después de la exposición al trauma. Ojo, el TEPT, en algunos casos, chiquillos, se ha visto que la sintomatología aparece inclusive luego de años, ¿ya? Eh, 6 meses, un año. Entonces, es un tema que no es menor, ¿ya? Pero, ojo, y ahí está la diferencia con el trauma complejo: en el TEP existe un solo evento, ¿ya? O sea, un solo evento, ¿ya? Por ejemplo, a mí me toca trabajar harto, yo trabajo en el tema de contención emocional en el Poder Judicial, por ejemplo, ya me toca atender varios jueces de repente. Y por ejemplo, el estrés postraumático ahí es como de cada día, ¿ya? De hecho, me acuerdo un juez bastante joven, por ejemplo, que a él le tocó ver un par de videos de abuso, de violación finalmente de una niña, y que él me decía que no podía sacarlo de su cabeza. De verdad, que no podía sacarlo de su cabeza y que él sentía que su vida, chiquillos, había cambiado después de ese video, ¿ya? Porque él no podía asimilar la cuestión que había visto. Entonces, otro abogado también joven del Poder Judicial, también, él leyó una causa y con eso quedó ahí con rumiaciones, con ideas intrusivas, ¿cachai? Y que no lo dejaban estar tranquilo, ¿ya? Entonces el estrés postraumático, de nuevo, hay una presencia de un evento, supe de que alguien le pasó a alguien, tomé conocimiento, leí, por ejemplo, cómo le ha pasado a estos chiquillos del Poder Judicial. Ya en estrés agudo, mismos síntomas, sin embargo, los síntomas aparecen inmediatamente: el trastorno por adaptación o adaptación. También hay reacciones emocionales y conductuales, por ejemplo, a un factor de estrés identificable, ojo, pero que esto surge dentro de los 3 meses del inicio del factor de estrés,
¿ya? Después, el trastorno reactivo del apego, este es muy interesante. Aquí va a existir un patrón consistente e inhibido emocionalmente, retraído de comportamientos de cuidadores adultos, por ejemplo, asociado con experiencias de cuidado social extremadamente insuficiente en la infancia, ¿ya? El trastorno de la relación social disinhibida, ¿ya? Es un patrón de comportamiento, por ejemplo, en que el niño, por ejemplo, va a mostrar un comportamiento verbal o físico culturalmente inapropiado, excesivamente familiar y desinhibido hacia personas adultas relativamente desconocidas. Este trastorno, miren, surge en el contexto de un ambiente de cuidado social extremadamente insuficiente, ¿ya? Y finalmente, el último que nosotros podríamos relacionar dentro de lo que es esta historia del trauma y el DSM-5, está el trastorno, obviamente, de la desregularización disruptiva del estado de ánimo, ¿ya? Y aquí obviamente se caracteriza, probablemente usted ha visto, yo he visto pacientes chiquillos con esto, van a tener una irritabilidad severa, ¿ya? Arranques de ira muy desproporcionados, es como un demonio de Tasmania. Yo me acuerdo, tenía un paciente de 14 años, me acuerdo de este chico, le había pegado a la mamá, le había pegado al papá, pucha, había sacado la puerta una patada, ¿sí? Todo por este trastorno de regularización disruptiva del estado de ánimo. ¿Y por qué lo asemejo finalmente al trauma? Porque, ojo, aparece algo que es evidente, ¿ya? En este tipo de pacientes, que es la desregulación emocional, o sea, que tienen problemas para regularse emocionalmente. Entonces, todos estos trastornos, chiquillos, pudieran llegar a confundirse con trauma complejo, ¿ya? Por eso hay que tenerlo sumamente ahí como al dedillo y saber cuáles son las diferencias, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de trauma complejo, vamos a entrar en una discusión tremenda, porque hasta el día de hoy en el DSM-5 no está estipulado el trauma complejo como parte y patrón de criterio diagnóstico. Sin embargo, nosotros que hacemos consulta, efectivamente nos damos cuenta que esto sí existe, ¿ya? Y que obviamente está muy asociado a niños, adolescentes que lamentablemente han experimentado situaciones complejas, ya negligencias, abandonos, por ejemplo, que está realizada generalmente por sus cuidadores. Hay distintas formas, ojo, de desarrollar un trauma complejo, por si acaso, ¿ya? Entonces, cuando hablamos entonces de esto, vamos a tener en cuenta que esto es una experiencia crónica, ¿ya? O sea, decir que este chico o chica ha tenido situaciones complejas, traumáticas, si ustedes quieren, de manera sistemática, ¿ya? Entonces ha estado sujeto, por ejemplo, a la negligencia parental o a la negligencia finalmente de la persona que supuestamente tiene sus cuidados, ¿ya? Entonces, hay distintas diferencias. Aquí les hice un cuadro comparativo. Yo les recomiendo leer este artículo, ¿ya? Este está muy, pero muy bueno, que es un artículo publicado en la revista Trauma, Violence and Abuse. Y es una revisión sistemática muy interesante, chiquillos, de verdad. Ahí ustedes van a verlo, bueno, es de Van der Kolk, ¿ya? Y nos dice, por ejemplo, la diferencia finalmente entre lo que es el trauma normal y el trauma complejo, ¿ya? Entonces, generalmente la definición del trauma normal generalmente se refiere a una respuesta a un evento traumático único. Y eso hay que subrayarlo, ¿ya? O pueden ser eventos traumáticos, pero son muy aislados y son distintos, ¿ya? O sea, finalmente no tienen una relación. Sería muy distinto, por ejemplo, no sé, un niño o niña adolescente que lamentablemente ha sido abusado de manera sistemática, ¿ya? Por el mismo sujeto o por distintos sujetos, ojo, em, en un tiempo determinado. Entonces, ya ahí sí estaríamos hablando de trauma complejo. Y aquí, en el trauma complejo se refiere a la exposición de múltiples eventos traumáticos, ¿ya? Y esto, lo fundamental es que es prolongado y repetitivo. Y frecuentemente son, obviamente, situaciones que tienen que ver con un otro, ¿ya? Las causas, pucha, del trauma normal: accidentes, desastres naturales, por ejemplo, experiencias de violencia, una pérdida súbita, ¿verdad? ¿Ya? Y el trauma complejo: abuso físico, sexual, emocional, que es prolongado, por ejemplo, niño y niña, y obvio, ojo, adultos también que han estado en guerra, que han sufrido tortura, por ejemplo, que viven, por ejemplo, en zonas de conflicto y que son sujetos de una negligencia crónica en la infancia, ¿ya? La duración, por ejemplo, del trauma normal
es muy limitada, ¿ya? O sea, evidentemente existe esta situación única en el tiempo. Sin embargo, en el trauma complejo es prolongada y repetitiva. Yo creo que eso es lo más complejo. O sea, imagínese el cerebro de un niño en donde lamentablemente la persona que debería velar por su integridad no lo hace. ¿Ya? O sea, el cerebro del niño no está preparado para eso. ¿Ya? Obviamente el impacto en el desarrollo en ambos va a ser importante, ojo, sin embargo en el trauma complejo es mucho más a largo plazo, obviamente que genera muchas más repercusiones a nivel emocional, cognitivo y social en los niños que son víctimas de esto. Dentro de los síntomas vamos a tener una serie de síntomas, de hecho el trauma complejo con el trauma normal se confunden muchas veces. Sin embargo, ojo, y aquí quisiera como hacer este hincapié, eh, además de todos los síntomas que puede experimentar el estrés postraumático, vale decir que los flashbacks, depresiones, crisis de angustia, pesadillas, recuerdos intrusivos y todo lo demás, en el trauma complejo, chiquillos, lo que vamos a ver es un problema de regulación emocional, ¿ya? Vamos a tener problemas relacionales también, vamos a ver una desregularización importante del afecto y muchas veces vamos a tener, ojo, experiencias de disociación, ¿ya? ¿Cuáles son los tratamientos más adecuados? De verdad que la terapia cognitivo-conductual probablemente es una de las mejores. El MDR también está dentro de los factores que efectivamente o dentro de los tratamientos que son adecuados. Y en el trauma complejo vamos a requerir de un tratamiento mucho más largo, de un enfoque mucho más integrado en la incorporación, por ejemplo, de actores importantes en la vida del niño, del paciente, por ejemplo. Entonces, pudiera ser un poquito más a largo plazo este tipo de tratamiento, ¿ya? Y la recuperación en el trauma normal es mucho más rápido y sobre todo con los niños ustedes probablemente saben que son mucho más resilientes, es mucho más rápido la recuperación del niño. Sin embargo, en el trauma complejo, pucha, de verdad que es pronóstico reservado muchas veces, ¿ya? Pero yo les voy a mostrar acá, en definitiva, lo que hace la terapia cognitiva conductual, ¿ya? Entonces aquí yo les hice un cuadrito aquí de las diferencias finalmente entre los distintos trastornos que obviamente presenta el DSM-5 y les hice como el diagnóstico diferencial, chiquillos. ¿Ya? Entonces solamente me voy a dedicar a esto, porque si no, la idea es que duremos 1 hora y 15 minutos, por si acaso, y no demorarme más. ¿Ya? Entonces, la definición, bueno, es una exposición prolongada a múltiples eventos traumáticos, por ejemplo, y a menudo de una naturaleza interpersonal, ¿ya? Eso es lo que lo diferencia del resto. La duración es mucho más prolongada y a menudo a lo largo de la infancia, por ejemplo, o sea, hay un abuso sistemático, una violación en definitiva sistemática de los derechos, de obviamente los cuidados, por ejemplo, que debería tener un niño o un adolescente. Hay síntomas tan importantes como alteraciones emocionales de comportamiento, problemas de relación, de apego. ¿Sí? También se ha visto harto el tema de autoimagen, también muy trastocada. La causa, pucha, una exposición repetida, ¿ya? Y las terapias se vislumbran como unas terapias de largo plazo, ¿ya? Sin embargo, como les decía, lo que les voy a mostrar acá probablemente puede diferir de lo que les estaba diciendo, ¿ya? Disculpe. Ahora bien, este artículo yo se los traigo y me gustaría de verdad, si tienen pudieran leerlo, ¿ya? Yo sé que está en inglés, pero acuérdense que ahora con todas estas cuestiones de inteligencia artificial, pucha, cualquiera que no sepa inglés puede saber inglés, ¿ya? Y aquí hay un tema importantísimo. ¿Por qué les traigo este artículo? Porque habla un poquito o hace una revisión sistemática de qué pasa con el abuso de los niños y niñas y adolescentes, por ejemplo, en los desastres naturales y en los conflictos bélicos. ¿Ya? Como tenemos tantos conflictos bélicos en muchas partes del mundo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les traigo esto? Porque lamentablemente este artículo que revisa 192 artículos distintos, ¿ya? Es una revisión sistemática, nos da cuenta, por ejemplo, de algunos elementos fundamentales para entender lo que pudiera llegar a acontecer finalmente en un niño que está sujeto a estos desastres naturales, como lo que tuvimos, o sea, como lo que tuvimos recientemente una pandemia tan grande como la del COVID-19. ¿Ya? Probablemente, y lamento decir esto, ojo, pucha, lamentablemente algunas casas era un factor de riesgo más que un factor protector.
¿ya? Y acuérdense que en la pandemia del COVID-19 tuvimos que todos guardarnos por mucho tiempo. Y eso probablemente va a tener repercusiones, y ya las tiene en la psique de nuestros niños, ¿ya? De hecho, nosotros hemos hecho algunas investigaciones donde hemos podido comprobar, lamentablemente, de que la prevalencia, por ejemplo, de la depresión, ansiedad y estrés en niños escolares, por ejemplo, está por sobre el 50%, ¿ya? Entonces, miren el impacto que ha tenido esto. Entonces, la violencia, por ejemplo, aumenta después de muchas emergencias, ojo, ¿ya? En comparación a las condiciones previas a la emergencia y los desastres, ¿ya? Y aquí hay un elemento que es muy importante, la polivictimización, ¿ya? Obviamente esto puede generar que los niños y niñas estén em, expuestos a diversos tipos de abuso, lamentablemente, como violencia física, el abandono, el maltrato, los cuales pareciera ser, son abundantes luego de conflictos y desastres naturales, ¿ya? Como por ejemplo lo que experimentamos recientemente del COVID-19, ¿ya? Y miren esto, por eso quiero traerlo acá, y los predictores más comunes para que estos niños sufrieran de estos tipos de violencia, abuso de manera sistemática, es obviamente la inseguridad, por ejemplo, alimentaria, ¿ya? De vivienda, por ejemplo, el nivel socioeconómico más bajo, ¿ya? El abuso de sustancias, por ejemplo, de parte de los padres, los cuidadores, el trabajo infantil, por ejemplo, em, y un historial de disposición a violencia, ¿ya? Por lo tanto, ¿a qué me lleva entonces este artículo? A reflexionar, en definitiva, en que pareciera ser que puede ser que en un tiempo más empecemos a tener que tratar mucho más trauma complejo debido a todas estas restricciones que tuvimos durante la pandemia, ¿ya? Entonces, ¿y qué pasa cuando existen estas cosas, por ejemplo, desastres naturales o conflictos de guerra? Es que lamentablemente se cometen mucho más abusos, se comete mucho más violencia en contra de los niños en este contexto, ¿ya? Por lo tanto, y aquí es fundamental, es que nosotros tenemos que estar preparados para atender este tipo de casos, ¿ya? Y la mayoría de las veces, pucha, la violencia cometida por los padres fue física y las madres cometieron muchos más malos tratos, generalmente más verbales, ¿ya? Y la violencia sexual contra las niñas es una de las más prevalentes, chiquillos, ¿ya? Eh, yo probablemente debo reconocer que crecí en una burbuja. em, eh, y cuando yo estudiaba psicología, yo decía, pero ¿por qué nos pasan tanto abuso sexual? Decía, ¿y por qué? O sea, como que yo decía, los profes están medio obsesionados con esta cuestión. Y, y pucha, lamento decir lo contrario. O sea, en definitiva, como yo a lo mejor había crecido en una burbuja, no sabía que todo esto existía, honestamente. O sea, no sabía que lamentablemente los indicadores de abuso sexual eran tan altos. ¿Ya? Probablemente si uno le pregunta, hace una encuesta a las mujeres, de alguna otra forma, muchas de las mujeres han sido acosadas, por ejemplo. Em, entonces, es un tema bien complejo. Entonces, este artículo está muy bien hechito, por eso se los recomiendo, aparte que está en una revista de muy buen nivel publicada, por lo tanto, ahí sería bueno que lo leyeran. ¿Ya? Entonces, ¿por qué los profesionales de la salud deberemos conocer acerca del trauma? Pucha, por diversas cosas. ¿Ya? Porque efectivamente el trauma complejo puede tener de verdad efectos tremendamente heavies, muy profundos, por si acaso. ¿Ya? Y no solamente eso, sino que obviamente puede gatillar otro tipo de problemas, físico, neurológico, psiquiátrico, psicológico, emocionales, lo que usted quiera. ¿Ya? Entonces estos síntomas muchas veces son tan complejos que son difíciles de tratar. ¿Ya? Y a veces, y esto quiero decir súper buena onda lo que decir, eh, los tratamientos a lo mejor conocidos del estrés postraumático, si bien son buenos para el estrés postraumático, no necesariamente son buenos para el trauma complejo. ¿Ya? Por lo tanto, se requiere de personas mucho más especializadas en esto. Y no solamente los psicólogos, ojo, sino que enfermeras, técnicos en enfermería, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, o sea, en definitiva, todo el mundo tiene que darle un poquito más de vuelta a esto. ¿Ya? Lamentablemente es un fenómeno que existe, no porque no esté en el DSM-5 quiere decir que no existe, ojo, ¿ya? Entonces, lamentablemente el trauma complejo muchas veces se pudiera diagnosticar por otros profesionales que no necesariamente son psicólogos, por si acaso. ¿Ya? O sea, el abandono sistemático de los hijos por parte de una madre o padre, ¿ya?
también puede generar trauma complejo. ¿Ya? Por lo tanto, obviamente que todos los profesionales de la salud tenemos que estar preparados para esto. ¿Ya? Yo les hice un cuadrito aquí que igual me costó un poquito hacerlo. Hay algunas formas, por ejemplo, a mi juicio, que son más latentes de acuerdo como con la característica del paciente a lo mejor que tenemos. Lo dividí entre niños, adolescentes, mujeres y hombres. Después les voy a compartir la presentación para que la tengan. Entonces, por ejemplo, yo consigné aquí lo que más se da, ¿ya? Por si acaso. Em, Obviamente los niños son adolescentes y mujeres son mucho más víctimas de abuso físico. ¿Ya? También abuso sexual, los niños, adolescentes y mujeres también son mucho más. Entonces, abuso emocional y psicológico, miren, los cuatro, a mi juicio, y hay varios artículos que lo fundamentan así. La negligencia, obviamente, niños y adolescentes, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, revisen este cuadrito porque yo creo que les puede ayudar a ustedes a vislumbrar a lo mejor posible sintomatología, si usted atiende niños, adolescentes, mujeres, hombres, de que a lo mejor usted está frente a un trauma complejo. ¿Ya? Y ojo que a veces caemos en ciertos sesgos, pues, y eso hay que tenerlo claro. A veces no, solo decimos, no, este hombre no tiene que haber pasado por esto. Ojo, caso error. ¿Ya? O sea, cualquier persona puede ser víctima de del trauma complejo y por eso les dejo esto aquí para que lo puedan revisar, por favor. ¿Ya? Ahora bien, entonces la pregunta es, chuta, ¿qué es el trauma complejo? Esta es una definición barsamente que escribí yo, ¿ya? Y yo lo consigno así. El trauma complejo se refiere a la exposición prolongada y repetitiva a eventos traumáticos, a menudo en situaciones de abuso, negligencia o violencia crónica. ¿Ya? Esta exposición continua provoca una crisis, y esto hay que destacarlo, una crisis psicológica profunda, ¿ya? Llevando a un colapso en la capacidad de la psiquis para procesar y manejar esta experiencia. ¿Ya? Como resultado se manifiestan entonces síntomas psicológicos y psiquiátricos multifacéticos y desafiantes. ¿Ya? Estos síntomas van más allá de la reexperimentación de los eventos traumáticos, afectan profundamente la regulación emocional, el procesamiento cognitivo y los patrones de comportamiento de la persona. El trauma complejo puede tener efectos duraderos y requieren de un enfoque terapéutico especializado para su manejo y recuperación. ¿Ya? Y esa es, de nuevo, barsamente, la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma. ¿Ya? Es una terapia de verdad muy, muy completa y que yo creo que les va a hacer mucho sentido cuando la aprendamos. ¿Ya? La terapia cognitiva conductual centrada en el trauma, obviamente que va a tener los elementos básicos de lo que es la terapia cognitiva conductual, por si acaso, ¿ya? ¿No? El elemento como fundacional, los axiomas de la terapia cognitiva conductual van a estar, ojo, ¿ya? em, Donde obviamente va a existir esta triada, en definitiva, que los pensamientos obviamente afectan las emociones y las emociones afectan los comportamientos y sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros vamos a trabajar con el procesamiento de la información, vamos a trabajar con la interpretación que tiene el paciente, en definitiva, de los eventos traumáticos que fue sujeto. ¿Ya? Y aquí hay un elemento central, que siempre lo digo, ojo, porque una de las críticas que se le hace a la terapia cognitiva conductual es que nos dicen, mira, ¿sabes qué? Ustedes se centran solamente en esta cuestión, son muy básicos, nos dicen, hoy los cognitivos conductuales son muy básicos, ¿ya? Solo están viendo lo que piensan, lo que sienten y el comportamiento. Y pierden de vista, nos dicen, el entorno. Entonces, no, claramente no, po, ¿ya? O sea, independiente de a lo mejor de, no sé, si usted sé, nadie puede desconocer la importancia del entorno. Es tanto así que en el trauma complejo muchas veces el entorno es el que provoca el trauma. ¿Ya? Entonces no podemos soslayar eso. Y ahí hay una pregunta muy interesante que tenemos que discutirla en el curso. No es para lamentablemente este seminario porque este seminario es muy cortito, ¿ya? Y de hecho me quedan no sé cuánto, 20 minutos, ¿ya? Em, y es que, ¿qué pasa en la situación donde los padres están tremendamente arrepentidos em, y quieren ser parte de la solución? Hay un tema eh, que tenemos que pensarlo, ojo, ¿ya? Porque la terapia cognitiva conductual, centrada en el trauma, manifiesta, y esto es importante, la posibilidad de que efectivamente aquel que ha cometido la negligencia, aquel que ha cometido el abandono, ¿ya? Efectivamente pueda ser parte del tratamiento. ¿Ya? Entonces ahí probablemente
tenemos que discutirlo esto. O sea, obviamente con el caso en mano, probablemente. ¿Ya? Entendiendo un poquito de que no todas las formas de abuso, negligencia, abandono pueden ser rápidamente subsanadas. ¿Ya? Em, por lo tanto, ahí tenemos que ver y tomar la decisión. ¿Será bueno que la persona que perpetuó esto esté presente en la terapia? ¿Será bueno? ¿Cree usted? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿O no, no le interesa? ¿Le interesa? ¿No? ¿No? ¿Por qué le digo esto? Porque una parte importante, en definitiva, del tratamiento de la terapia cognitivo-conductual central en el trauma es la incorporación de estas personas significativas para el paciente. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, es una decisión que tenemos que tomar en ese momento y que probablemente en el curso o yo les voy a dar algunos lineamientos para que ustedes tengan la tranquilidad de si es que estamos en condiciones finalmente de integrar a esta persona o no. ¿Ya? Entonces, la terapia cognitivo-conductual va a tener la misma clásica, ojo, la misma conceptualización clásica, ya evidentemente de lo cognitivo, lo emocional y lo conductual. Aquí hay algunas formas básicas de cómo lo concibe, pero en el trauma complejo pueden haber, no sé, creencias de estar permanentemente dañado, por ejemplo, o de ser fundamentalmente diferente a los demás, ¿cachai? O de estar permanentemente pensando de que la gente te quiere dañar, por ejemplo, entre otras cosas. ¿Ya? Lo emocional, obviamente, van a estar los sentimientos y, ojo, y la persistencia de miedo, culpa, vergüenza, ojo, y mucha desregulación emocional. Vamos a ver un paciente em, como una montaña rusa muchas veces. Y eso es importante, ojo, porque muchas veces también se pudiera llegar a confundir con el TLP, ¿ya? Por esta cuestión de la desregulación emocional. Aunque, ojo, no sé si ustedes ubican a Milon, por ejemplo, un autor que me gusta harto, pero Milon en su libro ahí, ¿cómo se llama? Trastorno de la personalidad y la vida moderna, él en un apartado textual dice, ¿sabes? Lo que pasa es que las pacientes con TLP todas han vivido alguna situación de abuso. Entonces uno dice ya, ¿ese abuso fue único o ese abuso fue sistemático? Claro. O sea, ¿podría coexistir una paciente con TLP y un trauma complejo? Por supuesto, ojo, la psicopatología todo lo puede, chiquillo. ¿Ya? Sin embargo, hay que hacer esa distinción importante. ¿Ya? Eh, de la periodicidad, de la forma en que fuera. ¿Ya? Y lo conductual pudiera llevar finalmente a lo conductual en trauma complejo, aislamiento o dificultades de apego, por ejemplo, dificultades de relacionarse con otros, por ejemplo, muchas veces conductas autodestructivas, por ejemplo. ¿Ya? Yo me acuerdo de una paciente, chiquillo, em, que ella tuvo, bueno, una infancia muy compleja, pero así, pero de verdad, así como de película. em, y cuando yo la atendí, bueno, ella tenía 18 años cuando yo la atendí, em, y claro, tenía un tema muy complejo de abuso de sustancias, por ejemplo, y yo no lograba entender porque era demasiado finalmente. Tenía una adicción al gas de cañería, al gas de encendedores, probó muchas veces morfina, em, pucha, ejerció la prostitución, ¿cachai? Entonces yo decía, pero ¿cómo es posible esto? Ya, bueno, en definitiva, avanzando en el tratamiento, en algún momento que la familia, ojo, la familia era muy buena ayuda para nosotros en el tratamiento, y de repente la familia desaparece por completo el tratamiento. O sea, ¿qué pasó acá? O sea, algo pasó. ¿Ya? Y era obvio, po, o sea, en definitiva, la chiquilla ya estaba bien, estaba compensada, estaba más regulada emocionalmente, estaba pensando en estudiar una carrera, después terminó estudiando trabajo social. ¿Ya? Am, y claro, efectivamente, ¿qué pasó? Que ella devela este secreto heavy que había en su familia, o sea, de que su papá era papá también de su sobrina, ¿ya? Y la familia la abandonó, o sea, la dejó botada, ¿cachai? Ojalá, yo creo que desde la patología que tiene esa familia, ojalá, decían, ojalá que recaiga y se vaya, ¿cachai? Entonces, eh, esta cuestión puede ser multifactorial, por lo tanto hay que estar muy atento, ¿ya? Ahora bien, la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma, ya se llama Trauma Focused Cognitive Behavior Therapy, ¿ya? Algunos lo escriben TFCBT o TCBT, ¿cachai? Da lo mismo eso, ¿ya? Ahora viene aquí un artículo muy interesante, ojo también, aquí se los dejo para que lo lean.
Y aquí un poquito me gustaría hablar de la evidencia científica que existe finalmente acerca del tratamiento cognitivo-conductual en, por ejemplo, pacientes. Este artículo está muy bueno también. Eh, es- Aquí se hizo una experiencia, y aquí les quiero traer esto por si acaso, porque esta es una experiencia de la combinación de la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma, ya en adolescentes. Y lo más interesante de este artículo es que se hizo en contexto comunitario, ¿ya? Entonces, em, ¿por qué les traigo esto? Porque no quiero que solamente lo vean esto desde las cuatro paredes de la consulta, ojo. También se pueden hacer intervenciones finalmente grupales que estén asociadas a esto. También se pueden hacer intervenciones comunitarias en donde efectivamente, como en este caso, en este artículo, por ejemplo, los chiquillos recibieron 10 sesiones de terapia cognitiva conductual centrada en el trauma, miren, ¿ya? Y se valoran los síntomas del TEP, por ejemplo, y los problemas de comportamiento interno-externo. ¿Cuáles son los problemas de comportamiento interno? Todo lo cognitivo, por si acaso, los flashbacks, la idea intrusiva, ¿cachai? O sea, eh, entre todo lo demás del TEP y las conductas externas, por ejemplo, agresividad, problema de interacción con los padres, entre otras cosas. Y se encontró, chiquillos, ¿ya? Que la TCCT disminuía significativamente los síntomas del TEP. Y no solamente eso, chiquillos, lo que les quiero decir es que además de eso es que los primeros 6 meses y luego los posteriores 6 meses, los cambios se mantuvieron. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una herramienta muy, muy potente, ¿ya? El tema, chiquillos, es que hay que saber aplicarla. Esa es la cuestión. Y por eso el curso que vamos a hacer después de terapia cognitiva conductual en el trauma complejo, bueno, también estoy invitado también ahí como conferencista ahí al Congreso de Trauma Complejo. Lo importante es ver sesión a sesión, esa es la verdad. Porque como les decía anteriormente, es una terapia muy ordenada, pero hay que saber cómo hacerla, ¿ya? Y este otro es un artículo muy, muy, muy bacano, honestamente. De hecho, uno de los mejores artículos que yo he leído en este último tiempo. Es una revisión sistemática de la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma, por ejemplo, en niños que han sido expuestos a situaciones traumáticas, ¿ya? Y aquí, ¿qué se hizo? Se hizo un metaanálisis. ¿Ya? Una revisión sistemática con metaanálisis es un artículo que revisa muchos artículos distintos y que obviamente después, a partir de un análisis estadístico, que son bastante simples si uno sabe manejar el software, se identifica cuáles son como los mejores tratamientos. Y este estudio, ¿ya? Que les traigo acá, em, de, de Carlson, ¿ya? Dice lo siguiente, miren. El estudio confirma que la TCC es efectiva para reducir síntomas de estrés postraumático, ansiedad, depresión en jóvenes expuestos al trauma, ¿ya? Ojo con esto, y esto es algo increíble. Miren, dice, no hay diferencia significativa entre los subtratamientos de la TCC, ¿ya? O sea, ¿qué hizo este artículo? Analizó muchos distintos tipos de tratamiento, ¿ya? De todas y cada una muchas veces de las tendencias, y se encontró que todos los enfoques cognitivos conductuales tenían mucho mejor evidencia científica y mucho mejor rendimiento. Y lo interesante de este artículo es que compara distintos subtipos de tratamiento cognitivo-conductual del trauma complejo, que probablemente uno los desconocía. Este es un artículo del 2021, por si acaso, es un artículo que no es tan antiguo, ¿ya? Pero, por ejemplo, aquí tenemos uno interesantísimo, ¿ya? De verdad que los invito a que lo revisen. El CIVITS, ¿ya? Que es una intervención cognitivo-conductual en escuelas, ¿ya? Ojo con eso, la terapia cognitivo-conductual es una estrategia, una herramienta muy poderosa, ¿ya? Y que obviamente, por ejemplo, es un programa de TCC diseñado para ser implementado en escuelas con niños que han experimentado traumas, ¿ya? Hay otros autores, por ejemplo, hay uno que me gusta mucho que es Carmel Cefai, por ejemplo, que trabaja mucho con niños inmigrantes, por ejemplo, y también ha aplicado estrategias cognitivas conductuales, por ejemplo, con grupos de niños. Entonces, muchas veces la terapia cognitiva conductual también puede ser mucho más barata, ¿ya? Porque podemos hacer entonces estrategias grupales de tratamiento. Este otro, miren qué interesante miren, la CPC-CBT, ¿ya? Es una terapia cognitiva conductual combinada para padres e hijos para familias en riesgo de abuso físico infantil.
un enfoque, por ejemplo, que involucra tanto a niños como padres, enfocado en familias donde existe el riesgo, no, no ha acontecido, ojo, pero existe un riesgo de abuso físico. ¿Ya? El ERIS Stress, y aquí que en este se mejora, por ejemplo, la resiliencia de los estudiantes expuestos al estrés, por ejemplo, también es un tipo de programa muy específico, ¿ya? La terapia cognitivo-conductual basada en juegos, miren esta, mucho no se sabe de esto, utiliza juegos, por ejemplo, y actividades lúdicas como parte del tratamiento del trauma complejo. El PIA, que es una terapia de exposición prolongada, ojo, la exposición es una forma de tratamiento, ¿ya? Para adolescentes y se enfoca en una exposición prolongada de recuerdos de traumas en adolescentes, ¿ya? Pero ojo, eso hay que saber hacerlo, ojo. ¿Ya? Y claramente no se hace al principio del tratamiento, por si acaso. Hay una serie de pasos que cumplir para llegar a eso, por si acaso, ¿no? No se le ocurre, oye, es que vi una charla y el chiquillo que hizo la charla dijo, oye, exposición directa, por ejemplo, chuta, no, tranquilo, tampoco. ¿Ya? La técnica de recuperación de enseñanza, por ejemplo, en este enfoque se dirige a la recuperación de traumas a través de la técnica específica de enseñanza y la TFCBT, ya que ya sabemos que es la enfocada en el trauma complejo. ¿Ya? Y esta probablemente es que es la que tiene mayor rendimiento en la terapia individual. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? Es que existen distintos subtipos o distintos como primos dentro de la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma y que probablemente existe un desconocimiento importante de esto. De hecho, mucho, como les decía anteriormente, dije anteriormente, mucha de la gente cree que la terapia cognitivo-conductual es Beck Ellis. Que así, ojo, no, no está mal eso tampoco, ¿ya? Pero ojo, han habido una serie de evoluciones muy interesantes en la terapia cognitivo-conductual. De hecho, algunos están hablando hasta de la cuarta generación. ¿Ya? Yo me quedé en la tercera, no voy a mentir. O sea, de hecho, algunos hablan de una cuarta generación. No sé, yo honestamente no me he metido en eso, pero a veces la gente sigue creyendo que la terapia cognitivo-conductual, no sé, es Watson, ¿ya? Y eso es un tremendo error, ¿ya? Por lo tanto, por eso, chiquillos, ustedes tienen que, si quieren aplicar este tipo de estrategia, tienen que capacitarse. Porque yo muchas veces, chiquillos, y con mucho respeto voy a decir esto, hay personas que dicen, no, cognitivo-conductual, hay mucha gente que odia el cognitivo-conductual, dice, no, que lata cognitivo-conductual, ¿cachai? Pero cuando uno ve lo que está haciendo este psicólogo en la consulta, está haciendo terapia cognitivo-conductual. O sea, no la está haciendo bien. Ese es el peor de las cosas. ¿Ya? Entonces, yo creo que hay que ser ahí como, hay que tener una coherencia. Y aquí hay un libro interesantísimo, ¿ya? De verdad, ¿ya? Este también se los puedo dejar para que lo revisen. Bueno, ahí sí, les dejo todo mejor en un drive, mejor ahí ustedes lo bajan todo esto. Este libro es maravilloso, ¿ya? Yo no sé cómo expresarlo, pero de repente hay obras maestras y esta es una de ellas. ¿Ya? Porque este libro, por ejemplo, habla, bueno, del 2016, igual ya han pasado harto tiempo, por ejemplo, pero este libro habla de cómo tratar de manera mucho más simple, finalmente, el trauma complejo en niño y adolescente, ¿ya? Y este libro está centrado netamente en la TCCT, ¿ya? Que es la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma, ¿ya? Y esto se enfoca en dos canales muy importantes. Primero, en el papel del cuidador, ojo que es fundamental, y la naturaleza del desarrollo de la regulación emocional y las capacidades de afrontamiento que tiene este niño. ¿Ya? Una de las cosas que a lo mejor uno puede decir, no, que fome, muy aburrido, muy estandarizado, pero una de las cosas que hay que reconocer el cognitivo conductual es que mide las cosas. ¿Ya? O sea, hay un diagnóstico. ¿Ya? Hay un pretest, si usted quiere. ¿Ya? Después se aplica la intervención y después hay un post-test. Por lo tanto, probablemente por eso la terapia cognitivo-conductual puede decir, mira, a nosotros no resulta. ¿Ya? Podemos decir, sí, pero es que la escala, sí, es que la medición de la escala, pucha, no son tan naturales. Sí, probablemente podemos comprar todos esos argumentos. Sin embargo, amigos míos, aquí hay un tema súper importante que nosotros siempre tenemos que elegir tratamientos que obviamente uno sabe que van a dar resultados o uno sabe que finalmente se han probado en otros lugares. ¿Ya? Si es posible, déjenme mostrarle un videito cortísimo, ya cortísimo, cortísimo, para no aburrirlos tanto conmigo. ¿Ya? Bueno, aquí también les voy a dejar me gusta este video del Shell Shock. em,
pero yo quiero mostrarles este videito. Miren, Eh, no sé si es que... eh, este es un video, no sé si se escucha algo un poquito, ¿no? Sí, se escucha. ¿No? Ah, está muy bajito. Scientific research has shown that trauma focused cognitive behavior therapies, or CBT, helps young people to recover from PTSD. These treatments provide a safe space for you to talk about what happened and how you have been feeling since, and will teach you ways to help you process your thoughts, feelings, and memories and move past your trauma. They are delivered by trained therapists and are usually one to one. That means it's you and the therapist. Sometimes it can be delivered in a group too. Memories of traumatic events are different from other memories. They can be really vivid, with sights, sounds, smells, and touches that take you right back to what you experienced. They bring back fear, helplessness, or distress, and can make you feel like it's happening all over again. They can bring back horrible thoughts you had at the time of the trauma. They can feel out of control, like they might appear at any time. Trauma focused CBTs help you to make sense of these memories so that they are less upsetting and come back to you less often. Imagine a well organized wardrobe. Each item is folded and put away carefully. When you need something, it's easy to find. There's a place for everything and you can easily close the door. This is what memories of normal events are like. We can take them out when we want them and put them back when we're finished. Now imagine a messy wardrobe. So messy that it is impossible to close the door. Things are everywhere, in no order. You might be able to push the door closed with two hands, but eventually it will come open and clothes will fall out. Some days you might be able to ignore the mess, but on others the clothes will fall out everywhere. Trauma memories are like these messy clothes, popping out and hard to handle. We want to shove them away and pretend the mess isn't there, but we can't. They keep falling out. To get the wardrobe sorted, we need to face it. Each bit of clothing needs to be taken out, folded up, and put on a shelf. This is what trauma-focused CBTs help you to do. It helps you to look at what has happened so that you can put it away. It doesn't mean that the memories disappear. The clothes are still there. They're just in a place where you can manage them. You can choose when to open the door to look at them and when you want to keep the door shut. You're back in charge, and the trauma no longer has to rule your life. Este videito me gusta harto porque ocupa esa analogía del closet que para mí es súper importante porque efectivamente una de las cosas es ordenar, resignificar, ¿ya? Y la TCC efectivamente lo logra y lo logra bastante bien, ¿ya? Entonces, bueno, un poquito la TCCT, que es la terapia centrada en el trauma, partió obviamente, y esto es importante que lo sepan, partió obviamente como un tratamiento diseñado netamente para el tratamiento del estrés postraumático en el abuso sexual. Sin embargo, se comenzaron a hacer varias distintos tipos de aplicaciones, por ejemplo, y ahí se comenzó a entender, pareciera ser, de que este tipo de tratamiento era efectivo. ¿Ya? Y en algunos momentos también se hacían, por ejemplo, aplicaciones grupales, por ejemplo, tal como aparecía en el video. Y lo importante de este tipo de estrategia cognitivo-conductual es que muchas veces se ocupan ciertas estrategias que también el mismo Hayes, como les dije anteriormente, como la aceptación, por ejemplo, de los pensamientos, o sea, ayuda un poquito a cambiar la relación que tiene el paciente con sus pensamientos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Se diseñó para hacerse entre 12 a 16 sesiones, ¿ya? En una forma ambulatoria, ¿ya? Puede ser, y esto es interesante, puede ser individual, grupal, ¿ya? Algunas sesiones, ojo, sí, solamente con los padres pueden ser, o con los cuidadores principales, o solo con el niño o niña. Yo al menos, lo que yo he hecho, he ido combinando ambos, por si acaso. O sea, algunas sesiones sí, individual, absolutamente, ¿ya? Y después cuando voy avanzando en el tratamiento, también voy incorporando a los papás. Ojo con esto, porque eh, no es solamente el sujeto que ha sido víctima de una situación de trauma complejo, por ejemplo, abusos sexuales en un colegio, por ejemplo, no solamente él sufre, sino que sus padres también sufren, ¿ya? Por lo tanto, también la TCC se hace responsable de eso y trabaja con eso, ¿ya? Y hay diversas formas, se pueden trabajar de manera individual, con adultos, con pareja, ¿cachai? Hay distintas como formas en que se trabajan. Eh,
Y muchas veces se estipula la misma cantidad de tiempo con el niño y adolescente y el cuidador principal. ¿Ya? Yo he visto em, varias veces que hacen esto, la mitad de la sesión con el niño y la otra mitad con los padres. ¿Ya? Y el modelo, ojo, y esto es importante, también aborda las reacciones emocionales de los padres y los cuidadores, ¿ya? No infractores, ¿ya? Porque, ojo, si algo les pasa a los hijos, es evidente que van a estar mucho más culposos. ¿Cómo no me di cuenta? O sea, ¿cómo yo fui tan leso o lesa? ¿Cómo yo no advertí esto que estaba pasando? Y los papás también lo pasan súper mal. Y muchas veces esas situaciones hacen, lamentablemente, de que los papás sean más aprensivos. Y eso no nos ayuda en el tratamiento, por si acaso. ¿Ya? Porque yo entiendo, ojo, yo también soy padre, ojo, pero la aprensión muchas veces se transforma después en algo coercitivo y le dispara finalmente una creencia irracional a este niño adolescente de que pareciera ser que es mejor guardar las cosas, de que pareciera ser mejor en definitiva em, de no contar lo que me está pasando. Porque, claro, o sea, imagínate, me dejaron de dejar dar permiso para salir, por ejemplo, ya no me puedo quedar en la casa de mi amigo, ¿cachai? Entonces, si nosotros no trabajamos de manera mancomunada con los padres, evidentemente pueden aparecer esas cosas. ¿Cuáles son los elementos centrales? Primero, psicoeducación, ojo, tanto para el niño, niña, adolescente, ¿ya? O para la persona que tiene trauma complejo, y los padres, ojo, ¿ya? También se trabaja harto en habilidades de afrontamiento, ¿ya? Técnicas de relajación, mindfulness, por ejemplo, identificación de sentimientos, afrontamiento cognitivo. Y una de las cosas que muchas veces a los psicólogos yo he visto que no les gusta mucho es esto, exposición gradual, ¿ya? Exposición gradual, generalmente, obviamente, imaginal, ¿ya? Em, entonces, la exposición gradual a veces hay que saber aplicarla, ¿ya? Acuérdense que la exposición gradual usted la puede aplicar de diversas formas, ¿ya? La puede aplicar inclusive como una DS clásica, ¿ya? Y el procesamiento cognitivo de pensamiento, creencias obviamente relacionadas con el trauma, por ejemplo, em, obviamente que ahí se pueden hacer sesiones en conjunto, se pueden integrar a los padres en conjunto con las sesiones, o primero los padres, o primero el niño. Eso se puede ahí, y hay formas de tomar esas decisiones. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuáles son los elementos clave entonces en en la psicoeducación de la TCC? Primero, que ayuda a tanto el niño como la familia a entender el trauma y su efecto. ¿Ya? Ojo con esto, porque esta frase me gusta mucho, ¿ya? Yo siempre digo esto, parezco disco rayado. Si yo no sé lo que tengo, no sé contra qué luchar finalmente, ¿ya? Por eso es importante el diagnóstico, siempre, chiquillos, siempre. ¿Ya? Siempre es importante dar el diagnóstico. ¿Ya? Por lo tanto, aquí lo que nos ayuda finalmente a entender el trauma y su efecto, obviamente que nos ayuda a entender las reacciones, ¿ya? Y a no sentirnos tan perturbados por las reacciones habituales que uno tiene frente al trauma. Nos ayuda muchas veces la psicoeducación a identificar los síntomas y los patrones de pensamiento. Nos ayuda, ojo, a construir un vocabulario común, en definitiva, tanto padres como terapeutas, como pacientes, en definitiva, empiezan a entender el fenómeno de la misma forma. Ya muchas veces también, y esto es una de las críticas que nos hacen a los cognitivos conductuales, que enseñamos. ¿Ya? Y yo creo que eso está bien. O sea, yo creo que uno tiene que dar estrategias a los pacientes. ¿Ya? Y a veces nos dicen, oye, no, que los cognitivos conductuales son muy directivos. ¿Ya? Entonces, eh, sí, ojo, en algunos momentos hay que ser directivo. ¿Ya? Porque imagínense un paciente que está con ideación suicida, con pensamiento suicida de manera reiterada, chuta, de repente sí, pues hay que ser directivo, no hay que, oye, pucha, dejémoslo, no, no, obviamente que hay que ser directivo, ¿ya? Obviamente que promocionan la autocomprensión, por ejemplo, la autocompasión también en algunos casos, nos prepara para los pasos de la terapia y ayuda finalmente a la recuperación a largo plazo, ¿ya? En definitiva, todo este grupo de personas estamos en el trabajo de recuperar a este niño o niña del trauma complejo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hay varios folletos, em, obviamente por tiempo no los vamos a mostrar, pero hay varios folletos que son típicos que se usan, ¿ya? Por ejemplo, no es raro que uno dé, por ejemplo, un listado de posibles síntomas que este niño o niña pueda tener, ¿ya? También no es raro, por ejemplo, darle una pequeña lectura de qué es lo que el trauma
por qué se genera, de qué forma se desarrolla, por qué se mantiene. ¿Ya? Es un tema importante igual, se me había ido. Muchas veces nosotros sabemos la causa, ojo, del trastorno, del problema. En general pasa eso. Pero nos vamos a lo que lo mantiene, ojo. Y eso hay que darse cuenta de eso. ¿Ya? Está sonando mi reloj, ya me pasé. Vamos a ir cerrando. Por ejemplo, también este me gusta mucho. Mira, por ejemplo, las situaciones típicas evitadas. ¿Ya? Por ejemplo, dormir solo, por ejemplo, estar solo en la casa. Entonces, ¿qué hace esto en definitiva? Ayuda a este niño o niña finalmente a entender que las reacciones que están teniendo son absolutamente normales. ¿Ya? Cuando, no sé si a usted le ha pasado, pero de repente cuando uno no sabe lo que tiene, uno cree que uno es el único que tiene esto. ¿Ya? Uno es el único, el bicho raro que, ay, tengo crisis de pánico, no sé, cuando me subo al bus, no sé. Y cuando uno entiende que es lo que es una crisis de pánico, cuando uno entiende los síntomas, por ejemplo, cuando uno entiende qué posibles factores pueden afectar en eso, uno dice, chuta, ya, es más habitual de lo que yo consideraba. Entonces, uno tiende a calmarse, a normalizarlo, ¿ya? También hay varias formas que se evalúa en la TCCC, ya, disculpen, ya. Hay varias escalas, varias como formas de medirla, ya. Hay, obviamente por tiempo no lo vamos a ver, pero hay ciertas escalas que ayudan bastante bien a poder determinar la sintomatología precisa del paciente, ya. Y obviamente hay algunas técnicas muy interesantes de afrontamiento, ¿ya? Yo algunas siempre las recomiendo, siempre van a sumar, ojo, aunque usted no sea cognitivo-conductual, las técnicas de relajación, las técnicas de respiración, las técnicas de relajación muscular progresiva de Jacobson, por ejemplo, el mindfulness y la meditación, chiquillos, siempre suman, siempre, siempre, en cualquier tipo de tratamiento, ¿ya? Entonces, no es malo aplicarlo, ¿ya? También, ojo, la identificación de sentimientos, el reconocimiento emocional, ¿ya? Los diarios emocionales, por ejemplo, que se usan bastante para que el paciente obviamente pueda ir registrando, ¿ya? También, ojo, se ocupa la clásica y vieja y querida reestructuración cognitiva, ¿ya? Yo la aplico bastante, ¿ya? Em, de hecho, es importante saber cómo aplicarla porque eso nos va a ayudar finalmente a que los pacientes puedan en algún momento cambiar ciertas creencias irracionales que están muy enraizadas en ello. ¿Ya? El entrenamiento de resolución de problemas, la confrontación, por ejemplo, de pensamientos catastróficos, por ejemplo, son súper importantes. Y hay otras técnicas complementarias, como por ejemplo la visualización de imaginería guiada, por ejemplo, obviamente habilidades de comunicación, entre otras cosas. O sea, también tareas graduales, por ejemplo, los feedback hacia los padres y los niños y el paciente en general, son elementos que nos pueden ayudar a que el paciente pueda tener este afrontamiento. ¿Ya? Por ejemplo, en estas habilidades de afrontamiento están la exposición imaginal, por ejemplo, que le pide uno al paciente, que obviamente recuerde el evento traumático. Ojo, esto no es la primera sesión por si acaso, ¿ya? Sino que en el proceso un poquito más dentro de la sesión. ¿Ya? Aquí que lo que uno hace, le pide al paciente finalmente que tiene que recordar el evento traumático. ¿Ya? Yo sé que, ay, pero ¿cómo son tan descarnados estos cognitivos conductuales? Bueno, tiene que ver en definitiva con que em, mientras más me relaciono con los pensamientos o con las creencias que yo creo que me hacen daño, eso baja el daño. ¿Ya? Porque muchas veces uno lucha contra ciertos pensamientos, ciertos recuerdos, porque claramente, ojo, no son buenos, se entiende, pero sin embargo, si nosotros, por ejemplo, hacemos un trabajo bastante acucioso, yo les aseguro que esos elementos traumáticos van a pasar. ¿Ya? Entonces, los pacientes son guiados para recordar, describir el evento traumático con detalle, ¿ya? Incluyendo, por ejemplo, sus pensamientos, sentimientos y sensaciones físicas durante el evento. ¿Ya? Y esto obviamente, este proceso obviamente se realiza en un entorno seguro, controlado y bajo la guía del terapeuta. ¿Ya? Ahí hay varias frases que yo siempre ocupo. No sé, estás en un lugar seguro, por ejemplo, clásica que la uso esa, aquí un lugar en donde te voy a escuchar, un lugar donde voy a recepcionar tu dolor, ¿cachai? De hecho, solamente el hecho de que alguien siente empatía por el dolor del otro ya es terapéutico. ¿Ya? Después, en el procesamiento del trauma, ¿qué se hace? A través de repetidas sesiones de exposición imaginal, los pacientes aprenden a procesar y manejar las emociones y recuerdos relacionados con el trauma. Esto es un método, por si acaso, igual
claramente porque un seminario cortito no podemos andar en eso, pero es un método, ¿ya? El terapeuta ayuda a los pacientes, por ejemplo, a reinterpretar el evento traumático de una manera menos perturbadora y más realista. Y la querida y vieja desensibilización también se ocupa. Con el tiempo, por ejemplo, la exposición obviamente repetida reduce la intensidad emocional asociada con los recuerdos traumáticos en proceso conocido como desensibilización. Y uno puede ocupar estrategias, por ejemplo, clásicas como la desensibilización sistemática. Uno puede trabajar con los recuerdos del paciente, desde el recuerdo más traumático al menos traumático, o al revés, desde el menos traumático al más traumático, y así sesiones sucesivas, por ejemplo, de exposición imaginal en cada una de las sesiones, ¿ya? Lo que sí hay es que tener ciertos cuidados, chiquillos, ¿ya? Yo sé que al principio puede ser que uno se angustie un poquito, Em, pero tranquilos, todo va a resultar bien si sigue los pasos que le vamos a enseñar. ¿Ya? También la exposición en vivo, obviamente que es la confrontación de situaciones evitadas muchas veces, ¿ya? Incluye muchas veces, en algunos casos, de que el paciente no quiere ir a ciertos eventos o no quiere ir a ciertos lugares porque, tal como no sé si vieron en el video, se acuerdan que hay ciertos olores, ciertos recuerdos que, que despiertan esa angustia y efectivamente la gente no quiere sentir esa angustia y se entiende que en definitiva muchas veces eviten ciertos contextos, ¿ya? Y la práctica gradual y controlada se hace sesión a sesión y hay un apoyo permanente por parte nuestra en el transcurso de la sesión, ¿ya? Hay formas en donde uno va calmando al paciente cada vez que uno va ingresando un recuerdo mucho más complejo. Entonces, en definitiva, como les digo, este tipo de estrategia, aunque pareciera un poquito descarnada, acuérdense que esto no es la primera sesión, estamos hablando de la sesión 6 7 estamos por ahí, por si acaso, no es en la primera sesión, ¿ya? Y obviamente las técnicas de exposición, que al menos la que yo ocupo bastante es la de sensibilización sistemática, que nos ayuda a la habituación, que es una técnica bastante, a mi juicio, básica. Sin embargo, si la hacemos sesión a sesión, créanme que es algo muy potente, ¿ya? También es importante identificar, por ejemplo, las situaciones traumáticas, ¿ya? Y evaluar la repetición de esos síntomas, ¿ya? Eso es muy importante. De hecho, eso me gusta bastante porque obviamente vamos viendo cómo van los avances sesión a sesión, ¿ya? Y hay formas en donde uno puede evaluar trauma, ¿ya? No sé quién me dejó ese regalo ahí. Em, Hay formas en donde uno puede evaluar trauma, ¿ya? Está toda esta escala. Esto también, obviamente, necesitamos verlo con más tiempo, pero ojo, hay que aplicar escala para poder medir, en definitiva, si es que los síntomas del paciente están presentes o no, ¿ya? Y eso nos ayuda también a dirigir correctamente el tratamiento. Porque si yo sé efectivamente los síntomas que tienen mis pacientes, probablemente cuando tenga que desarrollar los objetivos terapéuticos, vamos a recomendarle a nuestro paciente que empecemos por esto, ¿ya? La clásica reestructuración cognitiva que se usa, ¿ya? Por ejemplo, está un caso pucha, real, lamentablemente. em, de- por ejemplo, este evento activador que hay el hombre caminando hacia mí, no el evento traumático por si acaso, sino que eh, situaciones posteriores. Él va a violarme, va a levantarme el jumper, por ejemplo, como lo hizo el otro, soy demasiado débil, no puedo protegerme. Las consecuencias emocionales, por ejemplo, me siento asustada, enojada, me siento muy angustiada y corro hacia cualquier lugar seguro rápidamente llorando, por ejemplo, ¿ya? Este es un caso que, bueno, que ahí lo podemos ver más en detalle en el curso porque efectivamente es un caso bien interesante, ¿ya? Y aquí están como las estrategias clásicas que yo ocupo, que es la reestructuración cognitiva, estas como fichas que son bastante interesantes, que en definitiva ayudan mucho y cuando los pacientes se la colocan en la cabeza, de verdad que les ayuda a identificar cuál es la creencia racional y cuáles son respuestas más racionales, ¿ya? Ahora bien, van a haber obviamente ciertas creencias desadaptativas, aquí yo les dejo algunas para que las puedan revisar ustedes en detalle. Y obviamente muchas de estas van a estar, y de hecho en la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma, todas estas creencias irracionales se discuten. Todas estas creencias irracionales, por ejemplo, están establecidas en algunos manuales y eso obviamente a nosotros como terapeutas nos da la orientación, oye, hay que parece que centrarse
en el tipo de creencia de confianza. Oye, pues hay que, parece que hay que centrarse en la esperanza, hay que esta sesión hay que darle mucho más a la estima, ¿ya? Entonces, efectivamente nos da estas orientaciones, ¿ya? Y esto es más o menos lo que debería ser la TCC en términos generales, ojo, ¿ya? Y es un poco lo que vamos en el curso, vamos a ir sesión a sesión, ¿ya? De la sesión 1 a la sesión 4 tenemos psicoeducación, habilidades parentales, por ejemplo, trabajamos harto la relajación, la exposición de la regulación afectiva y el afrontamiento cognitivo. Y miren de la sesión 5 a la 8, ahí trabajamos el desarrollo y procesamiento de la narrativa del trauma, la exposición gradual en vivo, por ejemplo, y de la sesión 9 a la 12, un conjunto de sesiones padre-hijo y la mejora de la seguridad del desarrollo. ¿Ya? No me acuerdo de dónde saqué este texto, tuve que haberlo citado, pero finalmente es como una forma reducida de cómo se ve la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, también les puedo dejar aquí un ejemplo de tratamiento, de cómo se hace em, paso a paso, por ejemplo, de los minutos tanto, tanto, así de estructurado. En algunos momentos es importante trabajar, porque de nuevo insisto, a veces es mucho mejor, chiquillos, tener estas guías que a nosotros como terapeutas también nos ayudan a no perdernos y nos ayuda a nosotros también a tener confianza, porque muchas veces este tipo de tratamiento es tan complejo que efectivamente necesitamos también nosotros una confianza suprema en lo que estamos haciendo y eso evidentemente nos ayuda a ser mucho más efectivos como terapeutas, ¿ya? También, ojo, este es un artículo interesantísimo de Cohen, ¿ya? Bueno, del libro en realidad, del 2006, y cada uno de estos puntos deben ser discutidos. Psicoeducación y habilidades parentales, relajación, la expresión de la regulación afectiva, el afrontamiento cognitivo, el desarrollo del procesamiento y narrativo del trauma, exposición grabada en vivo, sesiones conjuntas padre-hijo y la mejora de la seguridad y el desarrollo del futuro. ¿Ya? Entonces, miren, aquí están todos los objetivos que usted tiene que desarrollar en una terapia cognitiva conductual centrada en el trauma, ¿ya? Algunas recomendaciones, ahí si después alguien quiere, este libro está increíble, honestamente, ¿ya? Yo creo que esto ayuda, por ejemplo, a profundizar en el entendimiento del trauma complejo. Chiquillo, hay que leer caleta. Si usted pensaba que siendo psicólogo, después de ser psicólogo ya no iba a leer nunca más, imposible, está jodido. Esta cuestión va evolucionando todos los días. ¿Ya? Otras recomendaciones muy interesantes, Horowitz, ya, increíble, ya, este es un libraco, ya en realidad, ahí también lo tengo, se los puedo pasar. Horowitz probablemente uno de los sujetos que más sabe de estrés postraumático, de disociación, ¿cachai? De cómo son las respuestas del organismo, de la psique finalmente a lo que es el estrés postraumático. Y en Chile hay un artículo interesante de un chiquillo de la Andrés Bello, que habla más allá del trauma complejo, hace una filosofía del suplicio en la infancia. Por ejemplo, Em, este artículo está bien bonito, de verdad, porque incorpora en algunos momentos em, como relatos de pacientes. Entonces, uno, pucha, ayuda a entender desde los chilensis cómo se conceptualiza el trauma complejo. ¿Ya? Interesante, yo encontré, siempre lo cito porque tiene cosas interesantes. Y este libro para mí es eh, pucha, probablemente uno de los mejores libros escritos en el último tiempo de David Tolling, ¿ya? En terapia cognitiva conductual. O sea, este loco es brillante. O sea, este libro de verdad que está escrito, pero heavy, pero demasiado, demasiado bien. O sea, y es del 2023, entonces tiene muchas actualizaciones, tiene muchas técnicas re interesantes ahí. Si usted quiere introducir, bueno, está en inglés, pero parece que toda esta cuestión de inteligencia artificial, uno le mete ahí y le pone, no sé, léeme no sé, pues, tradúceme de la página tanto a tanto y la inteligencia artificial lo hace, ¿ya? Y otros artículos más, por ejemplo, que pueden ser interesantes también de seguir leyendo, ¿ya? De Arellano, por ejemplo, este habla de la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma con niños y cuál es la evidencia que existe al respecto, y así sucesivamente, ¿ya? Para no aburrirlos más, bueno, algunas invitaciones finales, estamos aquí haciendo un diplomado en terapia cognitivo-conductual con adolescentes que parte en mayo, otra que vamos a hacer en julio, con adultos, ¿ya? Y otras cosas que estamos trabajando interesantes también con Aviva. La idea, chiquillos, de verdad es que
es poder ayudar a los colegas, porque a veces, no sé, pues uno que ya está más viejo, la idea es dar herramientas. eh, a veces, lamentablemente, en las universidades, depende de la tendencia que tiene la universidad. A veces, pucha, mi universidad era sistémica, entonces, pucha, lo único que vimos es sistémico, mi universidad era psicoanalista, lo único que vimos fue psicoanálisis. Y a veces yo creo que hay que expandirse, chiquillo, hay que abrir la mente, hay que estudiar harto, porque por algo la terapia cognitiva conductual es, sin lugar a dudas, la estrategia cognitiva, la estrategia psicoterapéutica en estos momentos con mayor evidencia científica que respalda lo que hace. ¿Ya? Eso es, pues chiquillos, lamento haberme pasado. Ya, si alguien se molesta por eso, por los 15 minutos de más, pucha, les pido las disculpas del caso, pero quedo atento si alguien quiere hacer alguna pregunta, duda, inquietud, quejarse, no, mentira, alguna pregunta. ¿Ya? Eso. Profesor, Quizá fue muy Hé- rápido, discúlpenme. A Héctor veces. tiene la mano levantada. Sí, no veo. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí, Ahí. ahí lo escucho. Sí, sí, sí. Profesor Martínez Líbano, Ujú. nuevamente nos juntamos porque ayer estuve también en su curso. Bueno, tengo ¿Otra dos vez? preguntas Chuta, nuevamente. Sí, chuta. es que yo soy trabajador social y me quiero especializarme un poco más en lo que es la salud mental, Ujú. ¿ya? Entonces, tengo un caso que quisiera saber si se puede clasificar como TCCTT, porque, ¿Ya? por ejemplo, después de un largo cuidado de sus papás que se murieron casi a los 105 años, el adulto mayor ya tenía 63 años y le produjo un cambio de conducta de positiva a negativa y como que le ocasionó un trauma a la soledad, teniendo 63 años porque su único compañero, su padre, se murió su padre a los 6 meses y después, o sea, se murió su madre, luego a los 6 meses se murió su padre y se queda solo. Y a los 2 meses empezó a visitar psicólogos y psiquiatras porque tenía miedo a la soledad, pero en cualquier parte, en un baño público, en una oficina de trabajo, en su propia casa, teniendo ya 63 años. Esa es la Entiendo. primera. eh, eh, Te respondo al tiro porque si no ¿Ya? después ¿Ya? pierdo el hilo. O sea, honestamente eso no es trauma. ¿Ya? O sea, inmediatamente uno puede descartar la presencia de un trauma. Probablemente puede ser ¿Ya? un tema más de ansiedad, ¿cachai? Un tema agorafóbico. Evidentemente puede ser que, pucha, pero trauma así como complejo que el que hablamos hoy día no es. Claramente no es. O sea, Es que se lo puede ser un, declararon como puede tal, ser por un eso se lo preguntaba. ¿se lograron qué? Se lo declararon como tal, o sea, como Como trauma trauma. de, claro, como trauma. ¿Y quién le diagnosticó eso? Un Como Don psicólogo en Francisco. Santiago. Como Don Francisco, no sé, bueno, son muy viejos, soy muy joven yo. Es como, ¿quién le dijo que viniera para acá? O sea, pucha, no me huele a trauma, honestamente. Puede ser un estrés, no sé, puede ser en definitiva alguna situación Yo estresante. creo que es parte del Habría, duelo. habría que analizar. Lo que pasa es que el duelo también tiene otras características que son bien palpables. Este chiquillo que tú me contáis, ¿hace cuánto está con esto? Hace un año. Hace un año. Ya, sí, Pero a mí me podría parece ser un... extraño porque convengamos que son 63 años los que tienen como para tener un Sí. trauma de cognitivo-conductual del... No, es que puede ser un duelo no resuelto, ¿cachai? Puede ser un duelo pucha, complejo, pero así que Abordarlo sea como como... abordarlo de esa rama, así como un duelo no Sí, tratado. pero claramente no es trauma, porque el Ya, trauma finalmente, acuérdate que es un evento, pucha, en donde yo identifiqué que podía ser dañado mi integridad, ¿cachai? Entonces, sí. yo creo que no es el caso. Yo creo que puede ser un duelo, quizá, ojo, también hay depresiones que son complejas en el tiempo. Entonces, yo creo que yo reevaluaría, honestamente, muy humildemente, reevaluaría ese diagnóstico porque no me huele a Mira, es trauma. como, ya, lo que pasa es que yo soy trabajador social, es como para saber abordarlo. Y la otra es que, por ejemplo, también hay un paciente que trabaja en la UCI UTI del hospital de Rancagua y empezó a ver cómo la vulneración de los cuerpos
humanos se iban deteriorando lentamente con el dolor. El paciente sentía el dolor cuando no se le hacía la limpieza y al final se moría. O tenía diabetes, le cortaban primero el tobillo, después la pierna, después la rodilla, al final le cortaban todas las piernas y quedaba y se moría. Entonces el alumno empezó con crisis de pánico, pero también teniendo 33 años. Mm, Y le preguntamos si había tenido un trauma de mm, chico para empezar a trabajar, a hacer una línea de vida y trabajar en base a lo que él nos comenta, pero dice que tuvo una vida normal y que solamente las crisis de pánico le empezaron cuando empezó a trabajar en un UCI del hospital y le tocó ver morir mucha gente que de hecho fue en pandemia y que fueron puros la mayoría adultos mayores. mm. Sí, eso podría ser un estrés postraumático quizá, al ver tanta gente fallecer, puede ser. eh, pero ojo, Y la yo creo forma de yo, fallecer, sí, lo que pasa es que yo creo que hay que hacer diagnóstico un poquito más profundo. Hay varias escalas que uno puede aplicar o, o varias como formas de llegar a un diagnóstico un poco más profundo, porque en realidad no siempre las respuestas más obvias son las más obvias. Entonces, por ejemplo, en el primer caso que me decís, puede ser un duelo exacto. resuelto. Este tema que me estáis diciendo puede ser, dependiendo de los síntomas que tenga el paciente, puede ser desde hasta una crisis de pánico, hasta una depresión, Sí, de le porque dieron mucha crisis de efectivamente, pánico. porque efectivamente ver, pucha, morir gente y morir gente en forma, pucha, no muy bonita, claramente que genera angustia y podría haber sido eso. El tema es que recuerda que el trauma complejo, un poquito lo que hablamos hoy día, tiene que ser algo sistemático finalmente, ¿Ya? en donde han habido vulneraciones de derechos o han habido, pucha, abuso sistemático. Entonces, em, es otra como la representación, a eso quiero llevarte. Los casos que Ya, tú no me sé si lo estás entiendo. contando pareciera ser que están más ligados a otro tipo de sintomatología y que probablemente Ya, sí, efectivamente hay situaciones complejas en lo que tú me planteas. Sin embargo, yo no lo clasificaría como un trauma complejo, honestamente. Sí, a lo mejor un duelo perfecto. no resuelto, sí, a lo mejor, pucha, una depresión. em, Hay que evaluar mucho mejor probablemente los casos, chiquillos. Ya. Gracias, profe. De nada, de nada. También le activé el Voy a audio sacar a un Luis. pantallazo, ¿no? Permiso. ¿Sí? Hola, profe. Saludo a todos. Tengo una pregunta. Yo soy terapeuta y me interesa mucho el trabajo con grupos. Para mí ese es como mi ideal de trabajar. Igual atiendo pacientes individuales, pero Mm. estoy como armando un emprendimiento que tiene que ver con grupos terapéuticos. Entonces, estoy como, Está vine bueno tu a emprendimiento, escucharla. porque ¿qué querés que te diga? Gracias. Estoy, bueno, muy interesado en escuchar esto. Yo no trabajo con niños ni adolescentes, Mm, trabajo solamente con adultos, pero yo me doy cuenta de que hay mucho de esto. Yo, de hecho, he estado haciendo como una intervención de salud en espacios públicos en Santiago, así como regalando abrazos y 10 minutos de terapia. Entonces, como que también ujú, ya después de que conversamos, nunca son como 10 minutos, siempre es como que me quedo media hora conversando con la gente y le hago una mini como entrevista, pregunta, y entre todo eso, entre la conversa y aparte de mis preguntas, como que voy sacando que hay mucha gente que tiene, bueno, muchos temas con ansiedad, mm, temas de traumas de arrastrados de lo de la pandemia, mm. de antes, entonces como que quiero pensar cómo tal vez tomar esto como un recurso para poder trabajarlo dentro de mi vinculación con ellos. Entonces no sé si por ahí tendrá de repente así como en su mente, en las revisiones que usted ha tenido de bibliografía, de cosas así, que puedan como darme tal vez como cosas para pensar. O sea, ya sé que ahí en este PPT, ahí hay varias cosas que ya me voy a poner a buscar, pero tal vez usted tiene algo más en específico de repente por ahí en su memoria. Esa es mi pregunta, un poquito. Y lo que a usted se le ocurra comentarme sobre esto, si ha visto algo por ahí de repente. O sea,
primero, primero te felicito, eso es lo primero. ¿Ya? Segundo, es que, voy a parecer vendiendo la pescada, pero es verdad. La terapia cognitivo-conductual tiene muchas estrategias que son grupales, por si acaso. ¿Ya? De hecho, hay libros completos, chiquillos, de terapia cognitiva conductual en grupo. ¿Ya? Em, por lo tanto, lo que yo haría en tu emprendimiento, entiendo lo que estáis haciendo, pero ¿sabéis lo que yo le colocaría en tu emprendimiento? Medir, de verdad. Porque después tú me puedes ir a vender esto, ya que estáis hablando como financieramente, tú me puedes ir a un colegio y decir, mira, yo tengo estos resultados. Mira, yo hago 10 sesiones y en esas 10 sesiones baja la ansiedad o aumenta el estado de ánimo o mejora el bienestar. ¿Cachai? Entonces, yo lo que te digo, lo primero es mide el pre y mide el post. Y lo otro es que si quieres hacer algo, trata de estructurarlo. ¿A qué me refiero con esto? Que a lo mejor en las secuencias que tú tengas con estas personas grupal, puedas tener un objetivo previo. ¿Ya? Em, por lo tanto, ahí hay un tema súper importante que sería relevante a mi juicio, que tú pudieras como medir y buscar estrategias cognitivas conductuales que son de grupo. ¿Ya? Hay varios libros. Si queréis, después me escribí a mi correo, jonathan@tipa, y ahí yo te puedo mandar un par de libritos que a mi juicio a mí me ayudaron mucho, porque a mí me pasó, cuando partí siendo psicólogo, ustedes cachan que cuando nos partimos siendo psicólogos, a nosotros nos tiran siempre a hacer lo que nadie quiere hacer. Y me pasó que, pucha, siempre me tiraron a hacer terapias grupales, por ejemplo, y eso lo encontré muy potente. ¿Ya? Entonces, como tú quieres desarrollar eso, yo te diría que primero profesionalizar. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Tener un método, tener objetivo, mide el pre y mide el post. Yo creo que sería bueno. Eso. Ya, ahora sí terminamos. Vale. Más que nada, para finalizar este seminario, le damos gracias por su participación y también agradecemos al expositor Jonathan Martínez por su presentación. Muchas gracias, profesor. Súper. Éxito y ojalá que se ganen varios la beca. Ya, profesor, si usted quiere quedarse en el sorteo, Sí, dale nomás. puede ser. Dale nomás. Yo, Ah, ok, yo me vale. retiro nomás, ¿ya? Vale, que Bueno, esté muy bien. Chao, chao. gracias. Ya voy a reactivar los audios para que puedan hablar. Y también desactivé el chat para que sea un proceso más.